Bendecidos mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón. Estamos aquí desde nuestro Edén, lugar de placer, lugar de delicia, nuestro hogar. Hace un tiempo que no hacíamos uno de estos videos en vivo porque realmente está haciendo unos calores espectaculares. Se está sintiendo a 100 grados acá afuera. Entonces hemos estado lo más posible dentro de la casa, o ya que en cierta manera la cuarentena había sido quitada, ¿verdad? Lo que es el toque de queda aquí en Kissimmee, Florida, pues estuvimos un tiempo compartiendo en familia, en la playa, saliendo un poco. Fueron casi 2 meses encerrados aquí. Así que, pero nada, estamos aquí, queremos compartir un pensamiento con ustedes. Espero que de alguna manera este pensamiento les motive a leer, a estudiar, a escudriñar y a llegar a sus propias conclusiones. Siempre buscamos la manera de que nuestros oyentes escuchen algo nuevo. Y si no es algo nuevo, por lo menos algo, ¿verdad?, que los ponga a pensar. Quiero hablar de la carta de Bernabé. La carta de Bernabé es una carta que no está en el canon bíblico, ¿verdad? La carta de Bernabé por poco es añadida en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Algunos padres de la fe estuvieron de acuerdo y otros no, y fue considerado, a pesar de que era pro mandamiento, porque cuando tú lees la carta tú la puedes encontrar en Google y leerla, aunque la traducción es un poco difícil, ¿verdad?, entenderla muy bien, pero yo diría que un 80% de la carta es entendible. Usted va a ver que él es pro mandamiento. Sin embargo, algunos padres de la fe, ¿verdad?, reformadores de la iglesia en los primeros siglos, consideraron la carta antijudía. Usted sabe que, por ejemplo, la carta de Revelaciones, Apocalipsis, también fue una carta que hubo mucho debate si era añadida o no al canon bíblico. Eventualmente fue añadida al canon bíblico a pesar de tanta oposición. Y hubieron hombres reformadores como Martín Lutero que no predicaron, no enseñaron acerca del Apocalipsis porque creían que no era un libro inspirado por el Espíritu de Dios. Pero la carta de Bernabé, ¿verdad?, se piensa que fue él. Cuando tú la lees, hay un gran por ciento de teólogos que piensan que la escribió Bernabé. Y Bernabé explica lo que Yeshua significaba para los judíos y lo que significa para los creyentes. Él explica que al pueblo de Israel se les dio un pacto de ley por medio de Moisés que no pudieron cumplir. Para Bernabé, según su carta, los judíos nunca fueron el pueblo de Dios. Por eso es que la carta es considerada antijudía. En cuanto a la ley, nunca entendieron el significado espiritual. Él explica en su carta la verdadera interpretación de la ley y la sombra de ciertos asuntos de la ley, como el ayuno, comidas, el sábado o el Shabbat, la tierra que fluye leche y miel, entre otros, y que el problema principal fue la interpretación literal y no el misterio escondido detrás de lo natural. Por ejemplo, la comida kosher, cuando dice que no coma cerdo, según la carta de Bernabé, no estoy diciendo que yo creo como Bernabé, simplemente estoy exponiendo algo que está disponible y el acceso de nosotros. Lo único que, como no está en el canon bíblico, no lo hemos leído y a lo mejor no es de mucho interés para muchas personas. Pero recuerden que Bernabé caminó con Pablo, escuchó las enseñanzas de Pablo. Pablo y Bernabé se encontraba con Pablo cuando estaban en Hechos capítulo 16, por allí en la cárcel. Sabe que estuvo con un hombre que escribió 3/4 partes de lo que nos conocemos hoy como el Nuevo Testamento, que fue el apóstol Pablo. Sería bueno, ¿verdad?, darse una lectura de esta carta que escribió Bernabé, o se piensa que fue Bernabé que la escribió. Él explica, ¿verdad?, que por ejemplo cuando dice no coma cerdo, no está diciendo que no coma cerdo, está diciendo que no nos comportemos como los cerdos, porque los cerdos cuando tienen hambre gritan y gimen, pero cuando son saciados no lo hacen. Y él dice, no debemos ser así, orar solamente cuando estamos desesperados, enfermos y bajo presión, pero cuando todo está bien nos olvidamos del hambre y la búsqueda de Dios. Para Bernabé eso es lo que significaba, ¿verdad?, estos tipos de comida.
Por ejemplo, las aves, él menciona varias aves en su carta, y el significado es que no nos comportemos como ellas porque buscan arrebatar lo de otros para saciarse ellas mismas. De la misma manera no debemos arrebatar nada a nadie, debemos respetar lo que tiene nuestro semejante. El símbolo, ¿verdad?, de la tierra que fluye leche y miel, él la compara con la nueva vida del creyente y cómo debe madurar el creyente, así como un niño que al nacer necesita leche, pero luego necesita algo más sólido, más dulce. El sábado o el día de descanso, que es solo un simbolismo, según Bernabé, y eso habla de 6 días de trabajo, ¿verdad?, que son 6.000 años, pero que al día número 7 viene el milenio, que son 1.000 años de descanso con la venida del Mesías. De hecho, eso Bernabé lo habla en su carta, y hay muchos creyentes hoy día que creen lo mismo que Bernabé creía en los primeros, ¿verdad?, en el primer siglo de la iglesia. Hay muchas personas que creen que el Mesías está muy cerca porque ya estamos pronto a entrar al día número 7, ¿verdad?, según varios versos como los Salmos, el mismo Pedro que dijo que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Bernabé creía de esa manera en el simbolismo de lo que es el Shabbat o el día de descanso. Y también la circuncisión, él explica que es algo que tiene que ver con el oído y el corazón, que no es algo literal. Él, por ejemplo, habla de Abraham, de los 318 criados en su casa. Esos son palabras en hebreo que tienen un valor numérico. Y su conclusión es que eso significa la cruz de Cristo, que nada tiene que ver con quitarle el prejuicio a los niños, sino creer en el sacrificio perfecto de Jesús. Y de esa manera tu corazón y tus oídos son circuncidados. En fin, la carta de Bernabé es un poco controversial. Cuando usted la lee, pienso que por eso no se incluyó en el canon bíblico. Vuelvo y repito, muchos la consideran como una carta antijudía, aunque es pro mandamiento. Y en conclusión también Bernabé piensa, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento o el Viejo Pacto o lo que nosotros conocemos, lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, realmente Dios usó al pueblo de Israel como un instrumento, como un medio para mostrarnos a nosotros lo que hemos creído en el Mesías, a la iglesia del Señor, a los creyentes, de lo que realmente se trata el propósito eterno de Dios. Así que cuando tengan una oportunidad los invito a que busquen la carta de Bernabé. Se consigue por Google, la puede leer. Creo que también está en inglés, pero es interesante leer esa carta, ¿verdad?, y aprender acerca del pensamiento de Bernabé, acerca del significado de Jesucristo, el significado de lo que era el viejo pacto, y todos los sacrificios y todo el simbolismo que había escondido en el Viejo Testamento. Así que espero que de alguna manera esto les motive a leer la carta de Bernabé. Si no les interesa, no los culpo, no está incluida en el canon bíblico. Personalmente me gusta leer, informarme, me gusta aprender y me gusta leer otros pensamientos, otras interpretaciones, con el fin personal de crecer y madurar en la revelación de Cristo. Paz del Señor con todos ustedes.